bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jonathan Hernández, del grado séptimo de Homic. Hoy me encuentro aquí con Liliana Soto, quien es docente de Ciencias Sociales de la Secretaría de Educación. Y también te quiero hacer unas cuantas preguntas con respecto a los derechos humanos. La primera pregunta es, ¿qué son los derechos humanos? Gracias, Jonathan, por invitarme. Para poder definir los derechos humanos tenemos que saber qué son esas normas o preceptos que tienen que ver precisamente con aquello que no podemos separar del ser humano, que son intrínsecos, es decir, que hacen parte de nuestra vida como seres humanos. Son los seres humanos. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la importancia de los derechos humanos en la sociedad? Bueno, los derechos humanos podríamos ver un recorrido o hacer una línea de tiempo desde donde los hemos empezado a reconocer como unos derechos básicos para la sociedad, pero no siempre han estado allí, no siempre los hemos podido reconocer como una esencia del ser humano. En el trasegar histórico, la humanidad en las diferentes civilizaciones hemos categorizado al ser humano. De hecho, conocemos que hubo una etapa en donde teníamos seres humanos a los que clasificamos como esclavos, y a estos esclavos no les reconocíamos derechos. Pero es a partir precisamente de la Revolución Francesa en donde la sociedad como tal empezó a manifestarse y a decir, es necesario que las organizaciones civiles y sociales reconozcan que hay unos derechos. Entonces es ahí cuando empezamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y posteriormente vimos cómo se han transformado a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, la tercera pregunta, es con respecto al final de lo que acabaste de hablar, y es como el final de más o menos qué son los derechos humanos, y es ¿qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Digamos que hay una declaración universal en donde la sociedad, y especialmente la sociedad europea, después de haber un rompimiento de un tipo de gobierno que era el monárquico, que era en el cual se desarrollaba la sociedad en ese momento histórico, empiezan a decir, hay unas grandes desigualdades sociales. ¿Por qué hay personas que tienen o que están viviendo en una opulencia sin reconocer que hay personas que están viviendo en la miseria? Digamos que esa es la base de la Revolución Francesa, y es allí que en nombre de esa revolución aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esto también se suma a un hecho importante, y son todas las revoluciones que se empiezan a dar tanto en el viejo mundo como en el nuevo. Y podemos sumarle a esto la independencia de los Estados Unidos, o más bien de las 13 colonias en lo que conocemos hoy en día como Estados Unidos, y allí empiezan a hacer efectivo esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero como decíamos hace un momento, en el transcurso de la humanidad y empezando el siglo XX, vemos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial marcan hechos devastadores para la humanidad. Y es cuando, una vez termina la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias mundiales dicen, un momento, esto es delicado, podemos estar acabando con la raza humana. Incipientemente se crea una sociedad de las naciones y empiezan a revisar, necesitamos reglas para la guerra, pero no se logran consolidar como tal, y empieza la Segunda Guerra Mundial. Solo hasta 1945, una vez finaliza la Segunda Guerra Mundial, esta sociedad de las naciones vuelven y se sientan y dicen, necesitamos hacer una transformación real de por lo menos las normas para la guerra. Y es cuando nace la Organización de las Naciones Unidas. Y solo hasta 1948, en donde algunos voceros de las grandes potencias mundiales dicen, enumeremos cuáles son esos derechos que son necesarios, universales, irrenunciables, inalienables, esas son las características de los derechos humanos, y que deben ser para todos los países, para todos los estados que se acogen a esta disposición. Muchas gracias. La cuarta pregunta, ¿sí?, es ya más cómo funcionan los derechos humanos, y es
cómo se protegen los derechos humanos a nivel internacional. Bueno, hay dos ordenamientos jurídicos para la protección de los derechos humanos. Digamos que hay uno que tiene que ver con los derechos humanos en todo momento, ¿cierto? Ustedes van a ver una sigla que es DDIH, son los derechos humanos que vamos a revisar en todo momento y en todo tiempo. Pero también vamos a ver el derecho internacional humanitario, que solamente se da para los momentos de conflicto, es decir, cuando hay una guerra. Es un poco como decir, estas son las reglas de la guerra. Esto es lo que se debe observar, es lo que no se puede infringir en un momento de guerra. Entonces digamos que hay esos dos ordenamientos jurídicos. Uno para todo tiempo, ¿cierto? En este momento nosotros estamos gozando de derechos humanos y si estuviéramos en una situación de guerra o conflicto como la que estamos viendo en este momento entre Ucrania y Rusia y pues posiblemente con Polonia también, allí ya entra a operar el derecho internacional humanitario. Muchas gracias también. La quinta pregunta, la segunda con respecto a ese como pequeña sección de cómo funcionan los derechos humanos, es ¿qué medidas se toman para prevenir la violación de los derechos humanos en las prisiones? Bueno, aquí este es un tema complejo porque todas las personas tienen la protección de los derechos humanos. Recordemos, hace un momento decía las características, y es que los derechos humanos están así como nuestra piel, pegaditos, o sea, no nos los podemos quitar, nosotros no podemos renunciar a los derechos humanos, bajo ninguna situación. Son inalienables, es decir, no los podemos ceder, no nos los pueden quitar. Los derechos humanos también son imprescriptibles, es decir, que así pase el tiempo, ellos no van a perder vigencia para su reclamo, pero además son derechos universales. Y cuando hablamos de derechos universales, lo que queremos decir es que los podemos reclamar aquí y en cualquier parte del mundo. Ahora, eso suena muy bonito, y digamos que desde la parte formal, desde lo que está escrito, es la esencia de los derechos humanos. Para la pregunta específica, ¿qué pasa con los derechos humanos en las prisiones? Allí las personas que están privadas de su libertad tienen los mismos derechos, tienen la misma protección, es decir, ellos no pueden ser sometidos a tratos crueles, injustos, degradantes, porque la esencia del derecho humano es proteger la dignidad, es proteger al ser humano en su dignidad, no pueden ser sometidos a torturas. ¿Qué podemos ver en nuestro contexto colombiano? Digamos que esa es la gran problemática dentro del sistema carcelario, y es que tenemos un sistema colapsado en el sentido de que hay un gran número de personas que están retenidas, ya sea porque se está investigando un delito o porque han sido condenados. Pero como el número es tan alto, la población es tan alta, las cárceles o los lugares de reclusión son mínimos, y eso lleva a que precisamente haya muchísimas violaciones de derechos humanos para ellos. De hecho, hay varias sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para Colombia en donde le exigen al gobierno que se tomen medidas. Aquí hay una gran discusión, de pronto ustedes la han podido ver en la televisión, y es, ¿qué hacemos? ¿Reducimos las penas? ¿Cambiamos las sanciones? Porque ¿cuál es la finalidad de una reclusión? Y es que la persona pueda ser resocializada, es decir, que pueda regresar a la sociedad y pueda ser un miembro de la sociedad arrepentida, transformada, cambiada. También vemos que una de las características de la justicia, especialmente para las prisiones, tiene que estar vista desde la justicia restaurativa y no necesariamente tiene que ser desde una reclusión. La parte compleja es que la resocialización muchas veces no se lleva a cabo porque los centros de reclusiones también se convierten en un lugar de delincuencia, y ahí necesitamos mayor presencia del Estado. Sí. La sexta pregunta
sería cuál es la importancia de la educación en la promoción y protección de los derechos humanos. Bueno, creo que la educación marca el punto de partida para la promoción de los derechos humanos. De hecho, la Convención de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, que además de ser una convención que aparece en 1989 y se convierte en una ley para Colombia en 1992, en su artículo 42 señala que debemos promover la educación en derechos humanos. Todos debemos conocer cuáles son nuestros derechos. La ausencia del conocimiento de nuestros derechos lleva a una violación implícita, porque empezamos a normalizar acciones que no sabemos que van en contra de los derechos de las personas. La promoción debe empezar desde la educación y desde la educación básica. Esa es la promoción que debemos hacer, pero también debemos ser multiplicadores de lo que aprendemos, porque esta es una de las esencias de las competencias ciudadanas, el aprendizaje en derechos humanos. Sí, es muy importante, sí. Y la séptima pregunta es: ¿qué medidas se toman para proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios? Bueno, desde los derechos humanos a nivel universal, y de hecho esa es una de las políticas de la agenda de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, es el reconocimiento a las comunidades indígenas. Históricamente conocemos que las comunidades indígenas han sido desprovistas de toda su parte cultural. Uno de los grandes sufrimientos que han tenido estas comunidades precisamente ha sido la aculturización, que consiste en la occidentalización, es decir, la imposición de la cultura de Occidente a las comunidades indígenas. Pero también alrededor de esta deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas está el hecho que hemos perdido la esencia o la naturaleza de estas comunidades. En Colombia, desde la misma Constitución Nacional, hay una protección para la población indígena. Sabemos que tienen un trato preferencial desde sus territorios, sus costumbres, su lenguaje, pero digamos que a pesar de que la norma ha avanzado, en lo formal hay esa protección, en lo material no. Y uno de los ejemplos más claros es lo que pasa en La Guajira. No sé si han tenido la oportunidad de conocer o de ver un libro muy interesante que se llama El río que nos robaron. Y este libro, habla del río Rancherías en La Guajira, que transitaba por la zona en donde la población wayú, que es una nación nómada entre Colombia y Venezuela, debe transitar. Pero en razón de una concesión minera, este río se cambió su curso y se secó, generando enfermedades endémicas para sus pobladores, para los wayú, además de quitar las posibilidades de que ellos cultiven o que también apacenten sus ganados. La comunidad wayú presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la encargada de dirimir esas dificultades de derechos humanos a nivel internacional. Y hay una sentencia de la Corte que le ordena al Estado colombiano de devolverle el río a la nación wayú. La sentencia fue acogida por la Corte Constitucional en el 2016. Estamos en el 2023 y aún el río no aparece. Entonces, esta extensa exposición para poder explicarte qué es lo formal y lo material. Desde la enunciación del derecho sí está. La Constitución Nacional, que es nuestra norma de normas, protege los derechos de las comunidades indígenas. Hay una sentencia de la Corte Interamericana, la Corte Constitucional, que es la Corte encargada de proteger, de salvaguardar los derechos, pues también se ha pronunciado, pero desafortunadamente todo ha quedado en un documento y no se ha hecho realidad. Entonces la parte material no se consolida muchas veces para estas comunidades. Sí,
Muchas gracias por explicarnos todo esto acerca de los derechos humanos, también por concederme esta entrevista.